¿Cómo es posible que el hombre más sabio de todos los tiempos haya terminado sus días en la idolatría, alejado de Dios? Estoy hablando del rey Salomón, conocido por haber construido el magnífico templo en Jerusalén y haber acumulado tanto oro que en su tiempo la plata perdió su valor. Recibió su sabiduría directamente del Creador, pero, sorprendentemente, concluyó su vida erigiendo altares para deidades paganas. Hoy te invito a sumergirte en una narrativa sorprendente que demuestra cómo la sabiduría sin obediencia puede resultar en ruina. Es más impresionante comprender cómo las decisiones tomadas en los últimos años de Salomón proyectaron una larga sombra sobre el futuro de Israel. Si amas a Dios y deseas compartir este mensaje inspirador con más personas, no olvides dar un me gusta y seguir nuestro canal. Juntos, podemos esparcir amor y fe a todos los que nos rodean. Acompáñame en esta historia y descubre que incluso la mayor sabiduría, si se divorcia de la fidelidad a Dios, puede fracasar. En la antigua Jerusalén, llena de vida, comercio y cultura, el rey David, famoso por haber sucedido a Saúl, había consolidado un reino poderoso, expandiendo fronteras y sometiendo varias ciudades vecinas. Conquistó victorias decisivas contra los filisteos, moabitas, edomitas y otros pueblos, convirtiendo a Israel en un centro político y religioso prominente. Jerusalén, su capital, se había convertido en el lugar donde descansaba el Arca de la Alianza. David era visto no solo como un gran guerrero, sino también como un gobernante conforme al corazón de Dios. Sin embargo, en sus últimos años, David estaba enfermo, y muchos en Israel se preguntaban quién lo sucedería. A diferencia de reinos más antiguos, donde el primogénito sería la elección natural, la casa de David era compleja y extensa. Uno de sus hijos mayores, Adonías, se autoproclamó rey y organizó un banquete con el apoyo de Joab, el comandante del ejército, y el sacerdote Abiatar. Antes de que Adonías se consolidara, el profeta Natán y Betsabé intervinieron para recordar a David la promesa de que su hijo Salomón heredaría el trono. Mientras Adonías celebraba, David ordenó que el profeta Natán y el sacerdote Sadoc unieran a Salomón como rey para cumplir su palabra. Primero Reyes 1:32-35. La ceremonia tuvo lugar en Gijón, donde Salomón fue aclamado por el pueblo en una celebración tan intensa que la tierra parecía temblar con la alegría pública. Esto frustró las aspiraciones de Adonías, estableciendo a Salomón como el sucesor legítimo. Salomón heredó un reino en condiciones excepcionales. Con un poderoso ejército, acumuló tesoros y consolidó su capital como centro de adoración al Dios de Israel. Sin embargo, su mayor desafío fue lidiar con las intrigas internas que ya se presentaban en sus primeros días como rey, enfrentándose a aquellos que conspiraban contra su entronización y buscando fortalecer su posición como monarca. La pregunta persistía: ¿cómo podría un joven de aproximadamente 20 años gobernar un reino tan vasto y lleno de adversidades? En este contexto, la Biblia nos presenta una de las pasajes más notables en la vida de Salomón: el singular pedido que hizo a Dios en Gihón durante su visita a Gihón para ofrecer sacrificios, un lugar de culto habitual para los israelitas, ya que el templo aún no existía. Fue durante un sueño que Dios se reveló al joven rey y le dijo: «Pide lo que quieras que yo te dé». Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 5. Ante una oferta que cualquier gobernante podría usar para asegurar venganza sobre enemigos o adquirir grandes riquezas, Salomón hizo una solicitud que sorprende por su humildad. «Da, pues, a tu siervo un corazón comprensivo para juzgar a tu pueblo y para que pueda discernir entre el bien y el mal». Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Esta fue la expresión de un rey consciente de su inexperiencia, que deseaba sabiduría para gobernar. Esta respuesta agradó tanto a Dios que añadió al pedido todo lo que Salomón no había solicitado: riquezas,
honor y la promesa de una larga vida, siempre y cuando continuara caminando en los caminos del Señor. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículos 10 al 14. Fue un inmenso regalo que culminaría en la fama de Salomón como el hombre más sabio del mundo. Poco después de recibir este don divino, Salomón fue puesto a prueba en la famosa historia de las dos mujeres que disputaban la maternidad de un bebé. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículos 16 al 28. Sin pruebas ni testigos, Salomón sugirió partir al niño por la mitad, observando cuál de las dos renunciaría a él para salvar su vida. La verdadera madre, movida por compasión, entregó a su hijo para salvarlo, revelando así la verdad. Este juicio no fue un acto de crueldad, sino un método magistral para exponer la verdad. Cuando la gente lo supo, quedaron impresionados, reconociendo la sabiduría extraordinaria que Dios había conferido a su rey. Con el trono consolidado y la sabiduría celestial a su favor, Salomón organizó el reino manteniendo notablemente la herencia del poderoso ejército de David e iniciando grandiosos proyectos de construcción. También fortaleció el sistema administrativo, dividiendo el territorio en 12 distritos, cada uno responsable de proveer al sustento de la corte durante un mes por año. Primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 7. Esto garantizó la prosperidad interna y un flujo constante de tributos. La Biblia describe que aparte de planear su propia residencia real, Salomón construyó ciudades almacenes, reforzó varios puntos estratégicos e invirtió en rutas comerciales. Primer libro de Reyes, capítulo 9, versículos 17 a 19. Con el reino en paz, el joven rey pudo dedicarse al avance de Israel en las áreas de economía, diplomacia y cultura. Las relaciones comerciales se expandieron más allá de las fronteras del Medio Oriente, alcanzando lugares distantes, lo que resultó en barcos que regresaban con oro, plata, marfil y animales exóticos. Primer libro de Reyes, capítulo 10, versículo 22. Las alianzas comerciales con Tiro y otras naciones aseguraron el suministro de madera de cedro, caballos y productos egipcios de lujo. Esta fue la base de la prosperidad que marcaría los primeros años de Salomón. Si David tuvo que ir a la guerra para consolidar Israel, Salomón pudo disfrutar de un tiempo de paz. Primer libro de Reyes, capítulo 4, versículos 24 al 25. Las ciudades vecinas pagaron impuestos, reconociendo la supremacía política de Israel. Esta calma permitió al rey enfocarse en la mayor empresa de su vida, la construcción del templo dedicado al Señor, un sueño que David había cultivado pero no pudo realizar. La construcción del templo de Jerusalén representa uno de los puntos álgidos del reinado de Salomón. David había manifestado el deseo de construir una casa para el Señor, pero Dios no le permitió hacerlo porque había librado muchas guerras. Primer libro de Crónicas, capítulo 22, versículos 7 y 8. Así, la misión recayó en Salomón, quien en el 4º año de su reinado comenzó la construcción. Primer libro de Reyes, capítulo 6, versículo 1. Encargó cedros al rey Hiram, aliado de David, y movilizó una fuerza laboral impresionante. 30,000 hombres que trabajaron por turnos en el Líbano, 70,000 cargadores, 80,000 cortadores de piedra y 3,300 capataces de obra. Primer libro de Reyes, capítulo 5, versículos 13 al 16. Las piedras se labraron en las canteras y llegaron listas al sitio para que no se oyera el sonido del martillo en la obra. Primer libro de Reyes, capítulo 6, versículo 7. El templo medía 27 metros de largo, 9 de ancho y 13.5 de altura. Primer libro de Reyes, capítulo 6, versículo 2. Las paredes fueron revestidas con piedra cubierta de paneles de cedro tallado, y todo el interior fue adornado con láminas de oro. Fue un gran proyecto para su época y hasta para los estándares modernos.
considerando los recursos limitados disponibles. En el lugar más santo, el Santo de los Santos, un espacio cúbico de 9 metros, se colocaron 2 grandes querubines de madera de olivo cubiertos con oro, con las alas extendidas. Primer libro de Reyes, capítulo 6, versículos 23 al 28. La arca de la alianza, que contenía las tablas de la ley, se situaría allí, completando así la obra más magnífica del reino de Salomón. Este templo se convertiría no solo en el centro de la adoración israelita, sino también en un símbolo del compromiso de Salomón con el legado de su padre y con la devoción a Dios. Al verlo terminado, la obra señaló el auge del dominio de Salomón y fue motivo de orgullo para toda la nación. En medio de su brillante labor, la sabiduría que le fue concedida por Dios guió cada decisión, desde las alianzas políticas hasta el florecimiento cultural y el intercambio comercial con otros pueblos. El establecimiento del Templo de Jerusalén significó más que una hazaña arquitectónica. Consolidó el papel central del culto y la ley en la vida de Israel. Además, simbolizó la declaración de Salomón de que la fidelidad a Dios estaba en el corazón del pueblo. Mientras que Salomón gobernaba en una época de prosperidad y renombre, el legado del templo perduraría mucho después de su reinado, testificando una historia de fe y sabiduría que había sido divinamente inspirada desde su sueño profético y guía celestial. Salomón reunió a todo Israel para la dedicación del templo, y el punto central fue la colocación del Arca de la Alianza en el Santo de los Santos. Cuando los sacerdotes salieron, una nube llenó el templo, simbolizando la gloria de Dios manifestándose de una manera tan intensa que los sacerdotes no podían continuar ministrando. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículos 10 al 11. Animado, Salomón hizo una larga oración, reconociendo que ni siquiera los cielos podían contener a Dios, mucho menos esa construcción. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículos 22 a 53. La fiesta de dedicación duró 2 semanas, con incontables sacrificios, y al final la gente regresó a sus casas rebosantes de alegría. Tras la construcción del templo, Salomón vivió años de esplendor, marcado por una prosperidad incomparable. La riqueza de Israel creció tanto que la Biblia indica que el rey convirtió plata en Jerusalén como piedras. Primer libro de Reyes, capítulo 10, versículo 27. La abundancia de oro que venía de varias partes del mundo hizo que el trono fuera de marfil cubierto de oro, adornado con leones, impresionando a visitantes de todas las naciones. Primer libro de Reyes, capítulo 10, versículo 20. La vida en la corte era casi inimaginable. El suministro diario del palacio incluía grandes cantidades de harina, bueyes engordados, ovejas y aves. Los relatos bíblicos mencionan 30 coros de harina fina, 60 coros de harina común, 10 toros gordos, 20 toros de pasto y 100 ovejas, además de ciervos, gacelas, ciervos y aves para sacrificios. Primer libro de Reyes, capítulo 4, versículos 22 a 23. Las flotas de Salomón navegaban hacia Tarsis, regresando cada 3 años con oro, plata, marfil y animales exóticos. Primer libro de Reyes, capítulo 10, versículo 22. El rey controlaba las importantes rutas comerciales, especialmente entre Egipto y Mesopotamia, cobrando impuestos a las caravanas que cruzaban el territorio israelita. La fama de la sabiduría y la riqueza de Salomón llegó hasta la reina de Saba, quien viajó largas distancias para ponerlo a prueba con enigmas. Primer libro de Reyes, capítulo 10, versículo 1. Sorprendida con la organización, las construcciones y la comida en la mesa del rey, los oficiales y el culto en el templo, afirmó que ni la mitad de lo que había oído le hacía justicia a la realidad que descubrió. Trajo regalos, incluyendo piedras preciosas y especias, consolidando aún más el prestigio internacional de Salomón.
Salomón compuso 3000 proverbios y 1000 canciones. Primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 32. Su sabiduría abarcaba desde cuestiones prácticas de gobierno hasta el conocimiento de botánica y zoología. Personas de naciones vecinas vinieron a escuchar sus palabras, y su nombre se convirtió en sinónimo de sabiduría y proverbios de discernimiento espiritual. Eclesiastés y Cantar de los Cantares, libros que la tradición le atribuye, muestran diferentes facetas de esa sabiduría. Consejos prácticos, reflexiones filosóficas y exaltación del amor, respectivamente. Sin embargo, es precisamente en la cúspide del éxito y la prosperidad que la caída trajo consigo presiones y tentaciones que probaron el corazón de Salomón. Una de las mayores estrategias diplomáticas de la época era el matrimonio con princesas extranjeras, sellando pactos de paz y comercio. Salomón hizo múltiples alianzas y se casó con varias mujeres de linaje real. Entre los primeros matrimonios políticos de Salomón está la hija del faraón de Egipto. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 1. Este gesto fue un quiebre de paradigma, pues, en el pasado, los israelitas habían sido esclavos en Egipto. Ahora, Salomón pasó a tener al faraón como suegro, asegurando relaciones comerciales privilegiadas y estabilidad diplomática. Con el tiempo, estas alianzas con moabitas, amonitas, edomitas, sidonios y hititas se multiplicaron. Prácticamente todas las ciudades de la región buscaban acuerdos con Israel, y tales acuerdos, de acuerdo con la costumbre de la época, fueron consolidados a través de matrimonios reales. Cada nueva esposa trajo regalos, cultos a sus divinidades y frecuentemente exigió tener su propio espacio de adoración. La ley de Moisés advirtió claramente contra mezclarse con personas que adoraban dioses extraños. Deuteronomio 7, 3, 4. También había directrices específicas para los reyes de Israel. Deuteronomio 17, 17, que instruían a no multiplicar mujeres para que sus corazones no se desviasen. Salomón, en su sabiduría política, aparentemente ignoró estas instrucciones divinas, creyendo que sería capaz de manejar tales influencias sin que esto afectara su devoción al Dios de Israel. La Biblia registra números impresionantes: 700 esposas y 300 concubinas. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 3. No se trataba solo de relaciones personales, sino de una vasta red de acuerdos diplomáticos y comerciales. Sin embargo, cada acuerdo significaba abrir puertas a rituales paganos, pues estas esposas vinieron acompañadas de sus dioses y prácticas. El palacio de Salomón se convirtió en un mosaico cultural y religioso. Era inevitable que las esposas, provenientes de diferentes naciones, trajeran estatuas, sacerdotes, rituales y festivales dedicados a sus divinidades. Poco a poco, la tolerancia comenzó a transformarse en complicidad, ya que el rey no solo permitió estos cultos, sino que él mismo se dio a ellos. Un paso importante para entender la caída de Salomón es darse cuenta de que, en ningún momento, él declaró abiertamente que abandonaría al Dios de Israel. Sin embargo, comenzó a venerar simultáneamente a otros dioses, algo que la ley prohibía estrictamente. El libro de Primeros Reyes, capítulo 11, versículo 4, nos dice que en su vejez sus mujeres pervirtieron su corazón para seguir otros dioses, y no siguió completamente al Señor, su Dios, como David, su padre. Las decisiones de Salomón, entonces, comenzaron a llevar a consecuencias trágicas. A pesar de su sabiduría, el rey se dejaba llevar por la influencia negativa de sus esposas, y su adoración a dioses extranjeros resultó en un desvío de la verdadera fe. Este cambio tuvo un impacto profundo sobre Israel, llevando al pueblo a adoptar prácticas que desagradaban a Dios y, gradualmente, desintegrando la nación bajo su liderazgo. La gloria que un día rodeó el reinado de Salomón comenzó a desvanecerse, culminando en un periodo de división y calamidad para el pueblo de Israel.
La historia de Salomón sirve como una advertencia sobre la importancia de la fidelidad y la obediencia a Dios, mostrando que incluso la mayor sabiduría puede ser oscurecida por decisiones equivocadas e influencias externas. Podemos aprender que la verdadera devoción se manifiesta no solo en grandes construcciones o actos de fe visibles, sino también en pequeñas elecciones diarias que reflejarán nuestro compromiso con Dios. La transformación no es solo una cuestión de apariencia externa, sino un cambio genuino que comienza en el corazón y se extiende a todas las áreas de nuestra vida. Así, al enfrentar los desafíos de la vida moderna, que podamos recordar las lecciones aprendidas de la historia de Salomón, buscando siempre la verdadera sabiduría que viene de Dios y comprometiéndonos a vivir una vida de obediencia y fe genuina. Salomón reveló que su corazón no era perfecto ante el Señor, su Dios, como estaba el corazón de David, su padre. La extraordinaria sabiduría de Salomón no lo inmunizó contra las malas influencias que entraron en su casa, en un desvío gradual marcado por pequeñas concesiones. Cuando se sumaron, estas concesiones acabaron por corromper el corazón del rey. Estas princesas extranjeras trajeron prácticas religiosas que eran totalmente contrarias a los mandamientos del Dios de Israel. Divinidades como la diosa Astarte, Sidonia y Moloque, dios de los amonitas, que exigían rituales que incluían prostitución cultual e incluso sacrificios humanos. Primer Libro de Reyes, capítulo 11, versículos 5 a 8. El texto bíblico indica que Salomón construyó lugares de culto para estas divinidades abominables en una montaña frente a la región de Jerusalén, tradicionalmente identificada como parte del Monte de los Olivos. Esto fue una clara afrenta al templo del Señor, ya que estas prácticas se desarrollaron en vista de la idolatría en la Ciudad Santa, afectando no solo a Salomón. Cuando el rey permitió la construcción de altares paganos, todo el pueblo fue alentado a participar o incluso unirse a esos cultos. El sincretismo religioso corrompió la identidad de Israel como pueblo escogido. El significado de justicia y moralidad comenzó a declinar, ya que la idolatría trajo consigo valores y prácticas que Dios había prohibido. Salomón, que había escrito innumerables proverbios sobre el peligro de desviarse de los caminos de Dios, ahora se convertía en víctima del mismo tipo de seducción espiritual que tanto había condenado. La influencia de estas esposas extranjeras no fue contenida por él. El rey confió quizás excesivamente en su propia sabiduría, subestimando el poder del pecado que se infiltró en su hogar. Las pequeñas concesiones diplomáticas ganaron espacio en el corazón del rey y en la vida de toda la nación. Jerusalén, que debía ser el epicentro de la adoración exclusiva al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pasó a albergar cultos paganos bajo la connivencia real. Algunas de estas divinidades extranjeras eran famosas por exigir sacrificios extremadamente violentos, incluida la inmolación de niños, una práctica vehementemente condenada por la ley mosaica. Levítico 18:21, 20:2-5. Ahora, esto fue sutilmente tolerado en ciertos puntos alrededor de Jerusalén. El texto del primer libro de Reyes, capítulo 11, versículos 7 a 8, cita que Salomón construyó un lugar alto para esos dioses, mostrando cuán lejos había llegado la contaminación espiritual en el reinado. Para un israelita común, fue difícil entender por qué el propio rey, que construyó un templo tan magnífico para el Señor, ahora autorizaba la adoración a otros dioses. La atmósfera de pluralidad religiosa, muy para promover la tolerancia respetuosa, minó la fe en el único Dios. El pueblo se volvió cada vez más propenso a mezclar rituales, negociar valores y actuar como las naciones gentiles, disolviéndose espiritualmente. Más allá de las apariencias, la idolatría religiosa trajo una pausa en los valores morales. Los festivales paganos incluían ritos de fertilidad excesiva, permisividad sexual y otras acciones contrarias a las instrucciones que Dios dio a Israel. La sociedad comenzó a reflejar prácticas perversas, y la nobleza,
En particular, asistía a esos cultos extranjeros, creyendo que solo estaba experimentando la riqueza cultural del reino. Nada de esto ocurrió de forma abrupta. Fue un proceso gradual. Salomón no se despertó un día y decidió servir ídolos. Se desvió poco a poco, justificando cada paso como necesario para la diplomacia o la tolerancia. Poco a poco, la sabiduría, que antes estaba alineada con Dios, comenzó a argumentar a favor de concesiones crecientes. Al principio, el joven rey pasó tiempo buscando al Señor, pero con el paso de los años comenzó a sumergirse en acuerdos de construcciones personales, políticas y en la administración de un número creciente de proyectos. Su espiritualidad sincera fue reemplazada por formalidades que culminaron en la idolatría. Consintió en mantener tal estilo de vida, rodeado de palacios lujosos y un grandioso ejército militar, mientras aumentaba tributos y trabajo forzado. Primer libro de Reyes, capítulo 9, versículo 15. La misma paz que heredó no fue utilizada para aliviar al pueblo, sino para financiar ostentaciones y alianzas. La queja de las tribus del norte, especialmente, creció, ya que se sentían explotadas. Siempre que David pecó, aunque de forma seria, cuando fue confrontado, mostró un arrepentimiento sincero. Salomón, al ser advertido sobre su conducta, no retrocedió. El orgullo de su propio corazón y la confianza en su sabiduría parecían evitar cualquier arrepentimiento profundo. Además, la Biblia registra que, a medida que Salomón se alejaba de Dios, su corazón se volvía más susceptible a las influencias malignas que lo rodeaban. Este desvío no solo lo afectó personalmente, sino que tuvo repercusiones en toda la nación de Israel. La corrupción de sus principios y la aceptación de la idolatría minaron la estructura espiritual del pueblo, llevando a consecuencias desastrosas que no se limitaban a una generación, sino que se extendían a futuras linajes. Así, la historia de Salomón se convierte en un ejemplo claro de cómo incluso las mejores intenciones pueden ser corroídas por los deseos humanos y la búsqueda de poder. El estatus de grandeza que alcanzó comenzó a desmoronarse bajo el peso de sus decisiones cuestionables. La autoridad que un día tuvo se convirtió en una carga, y el esplendor de su reino acabó transformándose en un recordatorio sombrío de las consecuencias de una vida desobediente. Por lo tanto, es importante reflexionar sobre el camino de Salomón y considerar cómo nuestras propias elecciones pueden impactar no solo nuestras vidas, sino también las vidas de aquellos que nos rodean. Las lecciones que aprendemos de su trayectoria nos animan a buscar siempre la fidelidad a Dios, incluso en las pequeñas decisiones del día a día. Este es un llamado a permanecer vigilantes, para que nuestras acciones estén siempre alineadas con la voluntad divina. Al final, la historia de Salomón nos recuerda que, al igual que él, debemos ser cautelosos al permitir que influencias externas moldeen nuestra relación con Dios. En un mundo repleto de distracciones e ídolos modernos, es fundamental fortalecer nuestra fe y comprometernos a vivir de manera que glorifique a Dios en todos los aspectos de nuestras vidas. Que podamos aprender de los errores del pasado y buscar, con humildad y sinceridad, la verdadera voluntad del Señor en nuestras vidas. Si has llegado hasta aquí y este mensaje ha resonado en tu corazón, te invito a reflexionar sobre tu propia jornada espiritual. Da un paso hacia la transformación genuina. Deja de lado las apariencias y busca una fe que realmente transforme tu corazón y acciones. Salomón reveló que su corazón no era perfecto ante el Señor, como el corazón de David, su padre. La extraordinaria sabiduría de Salomón no lo inmunizó contra las malas influencias que entraron en su casa, en un desvío gradual marcado por pequeñas concesiones. Cuando se sumaron, esas concesiones acabaron por corromper el corazón del rey. Estas princesas extranjeras trajeron prácticas religiosas que eran totalmente contrarias a los mandamientos del Dios de Israel, como Astarte, la diosa Sidonia, y Moloque, el dios de los amonitas, que exigían rituales que incluían prostitución,
cultual y sacrificios humanos. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículos 5 a 8. El texto bíblico indica que Salomón construyó lugares de culto para estas divinidades abominables en una montaña frente a la región de Jerusalén, tradicionalmente identificada como parte del Monte de los Olivos. Esto fue una clara afrenta al templo del Señor, ya que estas prácticas se desarrollaron en vista de la idolatría en la ciudad santa. Esto no afectó solo a Salomón. Cuando el rey permitió la construcción de altares paganos, el pueblo fue alentado a participar o incluso unirse a esos cultos. El sincretismo religioso corrompió la identidad de Israel como pueblo escogido. El significado de justicia y moralidad comenzó a declinar porque la idolatría trajo consigo valores y prácticas que Dios había prohibido. Salomón, que escribió innumerables proverbios sobre el peligro de desviarse de los caminos de Dios, se convertía en víctima del mismo tipo de seducción espiritual que tanto condenaba. La influencia de sus esposas extranjeras no fue contenida por él. El rey confió quizás excesivamente en su propia sabiduría, subestimando el poder del pecado que se infiltró en su hogar. Las pequeñas concesiones diplomáticas ganaron espacio en el corazón del rey y en la vida de toda la nación. Jerusalén, que debía ser el epicentro de la adoración exclusiva al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, se convirtió en refugio para cultos paganos bajo la connivencia real. Algunas divinidades extranjeras eran conocidas por exigir sacrificios extremadamente violentos, incluida la inmolación de niños, una práctica vehementemente condenada por la ley mosaica. Levítico 18:21, 20:2-5. Ahora, esto fue sutilmente tolerado en ciertos puntos alrededor de Jerusalén. El texto del primer libro de Reyes, capítulo 11, versículos 7 a 8, menciona que Salomón construyó un lugar alto para Moloque y Astarte, ilustrando cuán lejos había llegado la contaminación espiritual en el reinado. Para un israelita común, era difícil entender por qué el propio rey que construyó un templo magnífico al Señor ahora autorizaba la adoración de otros dioses. La atmósfera de pluralidad religiosa, al promover la tolerancia respetuosa, minó la fe en el único Dios. El pueblo se volvió cada vez más inclinado a mezclar rituales, negociar valores y actuar como naciones gentiles, disolviéndose espiritualmente. Más allá de las apariencias, la idolatría religiosa trajo una pausa en los valores morales. Los festivales paganos incluían ritos de fertilidad excesiva, permisividad sexual y otras acciones contrarias a las instrucciones dadas por Dios a Israel. La sociedad comenzó a reflejar prácticas perversas, y la nobleza, en particular, asistía a esos cultos extranjeros, creyendo que solo estaba experimentando la riqueza cultural del reino. Nada de esto ocurrió abruptamente. Fue un proceso gradual. Salomón no se despertó un día y decidió servir ídolos. Se desvió poco a poco, justificando cada paso como necesario para la diplomacia o la tolerancia. Poco a poco, la sabiduría, que antes estaba alineada con Dios, comenzó a argumentar a favor de aumentar las concesiones. Al principio, el joven rey pasó tiempo buscando al Señor, pero con el paso de los años comenzó a sumergirse en compromisos de construcciones personales y políticas, además de la administración de un número creciente de proyectos. Su espiritualidad sincera fue reemplazada por formalidades que culminaron en la idolatría. Salomón consintió en mantener tal estilo de vida, rodeado de palacios lujosos y un grandioso ejército militar, mientras aumentaba tributos y trabajo forzado. Primer libro de Reyes, capítulo 9, versículo 15. La misma paz que heredó no fue utilizada para aliviar al pueblo, sino para financiar ostentaciones y alianzas. La queja de las tribus del norte, especialmente, creció, ya que se sentían explotadas. Siempre que David pecaba, aunque de forma seria, cuando era confrontado, mostraba un arrepentimiento sincero. Salomón, al ser advertido, no retrocedió. El orgullo de su corazón y la confianza en su propia sabiduría
aparentemente lo impidieron sentir cualquier necesidad de un profundo arrepentimiento. Además, la Biblia también registra que, a medida que Salomón se alejaba de Dios, su corazón se volvía más susceptible a las influencias malignas a su alrededor. Este desvío no solo lo afectó personalmente, sino que también tuvo repercusiones para toda la nación de Israel. La corrupción de sus principios y la aceptación de la idolatría minaron la estructura espiritual del pueblo, llevando a consecuencias desastrosas que no se limitaban a una única generación, sino que se extendían a las futuras linajes. Así, la historia de Salomón se convierte en un ejemplo claro de cómo incluso las mejores intenciones pueden ser corroídas por el deseo humano y la búsqueda de poder. El estatus de grandeza que alcanzó comenzó a desmoronarse bajo el peso de sus decisiones cuestionables. La autoridad que un día tuvo se transformó en una carga, y el esplendor de su reino se convirtió en un recordatorio sombrío de las consecuencias de una vida desobediente. Por lo tanto, es importante reflexionar sobre el camino de Salomón y considerar cómo nuestras propias elecciones pueden impactar no solo nuestras vidas, sino también las vidas de aquellos que nos rodean. Las lecciones aprendidas de su trayectoria nos animan a buscar siempre la fidelidad a Dios, incluso en las pequeñas decisiones del día a día. Este es un llamado a permanecer vigilantes, para que nuestras acciones estén siempre alineadas con la voluntad divina. Al final, la historia de Salomón nos recuerda que, al igual que él, debemos ser cautelosos al permitir que influencias externas moldeen nuestra relación con Dios. En un mundo repleto de distracciones e ídolos modernos, es fundamental fortalecer nuestra fe y comprometernos a vivir de manera que glorifique a Dios en todos los aspectos de nuestras vidas. Que podamos aprender de los errores del pasado y buscar, con humildad y sinceridad, la verdadera voluntad del Señor.